En un rincón del invierno inglés, entre copos de nieve y tazas de té, una anciana dama desenreda el hilo de un crimen que se escondía bajo gestos amables y palabras suaves. No todas las casas guardan paz, y no todas las despedidas son lo que parecen. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. Linfield despertó envuelto en un silencio que no era del todo natural. La nieve, caída sin prisa durante la noche, cubría tejados, setos y caminos, esculpiendo una imagen de postal que los habitantes del pueblo celebraban con una mezcla de orgullo y resignación. Las chimeneas comenzaban a humear tímidamente, y el aroma del pan horneado se mezclaba con el aire gélido. Desde su ventana, la señora Emmeline Harper, viuda del carnicero y entusiasta del encaje, observaba a los niños lanzar bolas de nieve junto a la fuente del ayuntamiento. Más allá, el reverendo Halford se abría paso con su bastón, saludando con la cabeza a quienes encontraba. Nadie parecía tener prisa. Era Nochebuena, y en Linfield eso significaba tarta de frutas, villancicos algo desafinados y visitas breves pero significativas. El cartero, envuelto en una bufanda escocesa, avanzaba dejando pequeñas huellas que el viento se apresuraba a desdibujar. En su bolsa había pocas cartas, pero una de ellas, de papel grueso y bordes gastados, iba dirigida a la mansión Redgrave. Él no lo sabía, pero esa carta, tardía y polvorienta, sería la última que recibiría Dorothy Redgrave. Aquel 24 de diciembre no había tensión en el aire, al menos no en apariencia, pero como bien sabía Miss Marple, que aún no había llegado, los pueblos pequeños guardan sus secretos bajo capas tan espesas como la nieve fresca. Y en Linfield, el blanco absoluto ocultaba más de una huella no deseada. El tren de las 10:12 desde St. Mary Mead llegó con un leve crujido metálico a la diminuta estación de Linfield. Miss Marple descendió con su acostumbrada discreción, bien envuelta en un abrigo gris perla, su sombrero ligeramente ladeado y una maleta que había visto mejores inviernos. El revisor, al verla, le ofreció el brazo para bajar los 3 escalones. Ella aceptó con una sonrisa cortés. La invitación de Dorothy Redgrave había sido inesperada. Hacía años que no coincidían, salvo por breves postales en cumpleaños y funerales, pero aquella carta tenía un tono distinto, menos festivo, más introspectivo. «Querida Jane», decía, «me haría gran ilusión que vinieras a pasar la Navidad conmigo. Hace frío en esta casa». Había despertado en Miss Marple un tenue presentimiento, como el que se tiene al oír a un jilguero cantar fuera de temporada. Mientras subía al coche que la esperaba, conducido por un joven inexpresivo que no se presentó, Jane Marple miró hacia el pueblo, cubierto de blanco. Era todo tan tranquilo, tal vez demasiado. La mansión Redgrave se alzaba en lo alto de una colina baja, rodeada de un jardín despojado de flores y de árboles cuyas ramas parecían brazos alzados al cielo. La nieve cubría los setos recortados y formaba pequeñas cornisas en los balcones. Desde fuera, la casa inspiraba respeto. Por dentro, susurra recuerdos. Al cruzar el umbral, Miss Marple fue recibida por el crujido suave de la tarima de roble y por un olor indefinido, algo entre cera antigua, lavanda seca y papel envejecido. Los retratos familiares decoraban las paredes, caballeros con bigotes respetables y damas con collares de perlas. Los relojes, todos antiguos, marcaban horas distintas, como si cada uno hubiese decidido vivir en su propio pasado. Una alfombra raída en tonos burdeos cubría la escalera principal. En el vestíbulo, una figura en mármol blanco representaba a una joven con un cesto de flores que, a los ojos de Miss Marple, parecía menos inocente que triste. La criada, Ruth, de edad indefinida y rostro sin maquillaje, condujo a la invitada a la habitación azul. Todo estaba pulcramente dispuesto, pero había una sensación de casa cerrada durante demasiado tiempo, de estancias habitadas más por el recuerdo que por el presente. Miss Marple dejó su maleta sobre la butaca y se acercó a la ventana.
Desde allí, podía ver el jardín trasero, el invernadero abandonado y, más allá, una verja oxidada. La casa, pensó, no hablaba, pero observaba. Dorothy apareció minutos después con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su cabello, antes rubio ceniza, ahora era completamente blanco, recogido en un moño bajo. Llevaba un vestido de lana oscuro, sin joyas ni maquillaje. La abrazó con calidez y la guió al salón, donde una tetera esperaba, humeante. «Qué alegría verte, Jane», dijo. «Me hace bien tener a alguien conocido en esta casa». Miss Marple notó que su amiga no se sentaba. Se mantenía de pie, como si le costara reposar. Su mirada iba constantemente hacia el reloj de péndulo que marcaba las 4:10, aunque debía ser ya más de las 5. Hablaron de recuerdos lejanos, de amigas en común, de la muerte de Sir Cedric, el esposo de Dorothy, ocurrida el invierno anterior. Pero en ningún momento Dorothy preguntó por Saint Mary Mead, ni por los últimos chismes del pueblo, lo cual a Jane le pareció extraño. Las conversaciones sin curiosidad rara vez son naturales. Al irse a preparar el cuarto de té, Dorothy dejó su taza medio llena. Miss Marple, sin decir nada, observó la leve mancha en el borde, un gesto antiguo, revelador, como de alguien que ha perdido el gusto. La radio crepitó suavemente en el rincón del salón. Un coro infantil entonaba Silent Night, pero la melodía parecía lejana, como si llegara desde una época anterior. La luz exterior comenzaba a desaparecer, y Dorothy encendió una vela junto a la ventana, aunque le costó varios intentos. El fósforo chisporroteó, la mecha dudó, y al fin, una llama temblorosa iluminó la figura de una campana de cristal. «Siempre me ha gustado la luz de las velas», dijo Dorothy, más para sí que para Jane. «Muestran lo justo y ocultan lo que no hace falta mirar». Miss Marple no respondió. Observaba la bandeja de té. Había 5 tazas, aunque solo eran 2. Una costumbre de la casa, tal vez, o un olvido de Ruth. El bizcocho de frutas había sido cortado con precisión, pero nadie lo probó. «¿No crees», añadió Dorothy, «que a veces uno presiente las cosas, incluso antes de saberlas?» La llama de la vela parpadeó con fuerza justo entonces. En otra casa, en otra situación, sería solo una corriente de aire, pero allí, en aquel salón adornado con coronas secas y fotos descoloridas, pareció algo más. Justo cuando Ruth anunciaba que la cena estaría lista en 15 minutos, alguien llamó a la puerta principal. Era el cartero, pidiendo disculpas por la tardanza. El sobre estaba algo húmedo por la nieve, el matasellos borroso. Dorothy lo tomó entre los dedos con cautela. «Es la letra de Cedric», murmuró, como si hablara consigo misma. Miss Marple, sentada aún junto a la lámpara, percibió cómo el color abandonaba el rostro de su amiga al leer las primeras líneas. No dijo nada más. Se guardó la carta en el bolsillo de su falda, pidió a Ruth que trajera jerez para ambas y sirvió solo una copa. Durante la cena, Dorothy habló poco, sonrió mecánicamente, hizo comentarios sobre el pavo y la salsa, pero su mente estaba en otro lugar. Miss Marple lo vio en la forma, lo notó. Como también notó que la copa con jerez había quedado intacta, y la carta, arrugada, seguía en su bolsillo. Dorothy Redgrave subió lentamente la escalera, con una mano apoyada en la barandilla y la otra sosteniendo un sobre arrugado, cuya solapa había sido abierta hacía tiempo. El papel, amarillento, olía vagamente a humedad y alcanfor, como esas cajas olvidadas en altillos que solo se abren cuando ya es tarde. La tinta estaba desvaída en algunos trazos, pero aún legible. El matasellos, si bien casi borrado, confirmaba que la carta había sido enviada hacía más de un año. Ruth, al ver a su señora dirigirse directamente a su dormitorio sin pronunciar palabra, apartó la vista, pero no sin antes anotar en su interior que algo había perturbado la paz fingida que reinaba desde la llegada de la señorita Marple. Una vez en su cuarto, Dorothy se sentó en el borde de la cama, aún con el abrigo puesto. Miró el sobre como quien contempla un objeto que podría estallar en cualquier momento. Sus dedos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente.
El nombre de Cedric Redgrave en el remite, escrito con esa caligrafía inclinada que él conservaba hasta el final, era como una voz que regresaba del silencio. Abrió el papel con lentitud, y al hacerlo, un estremecimiento casi imperceptible le recorrió los hombros. La caligrafía era inconfundible. Cedric Redgrave había escrito con esa soltura ceremoniosa que parecía pertenecer a otra época. La tinta, azul pálido, se desvanecía en algunas partes, pero Dorothy leía sin dificultad. La carta no era larga, pero su contenido tenía el peso de una confesión. Si esta carta llega a tus manos, es porque ya no estoy, comenzaba. Y puede que ciertas cosas que intenté proteger empiecen a salir a la luz. Dorothy cerró los ojos al leer esas palabras. El resto del texto hablaba en tono ambiguo. Mencionaba un sobre lacrado que debía haber quedado en la caja fuerte. Aludía a un documento firmado en presencia de alguien cuyo nombre estaba parcialmente ilegible, y concluía con una frase que parecía más una advertencia que un adiós. No todos te desearán paz, Dorothy, ni siquiera en Navidad. El corazón le latía con fuerza desacompasada. Volvió a leer el pasaje del sobre lacrado. No había tal cosa en la caja fuerte cuando ella la revisó, semanas después de la muerte de Cedric. Ruth no sabía nada al respecto, y Lionel, que había ayudado a ordenar los papeles del despacho, tampoco lo había mencionado. Algo se había perdido, o alguien se había asegurado de que así fuera. Desde su sillón, en la sala de costura, Miss Marple fingía seguir una labor sencilla con hilo azul sobre lino blanco, una flor de Pascua bordada con paciencia. No era que yo espió a Dorothy, ni mucho menos, pero su oído entrenado había captado los pasos tensos por la escalera y el breve crujir de la puerta al cerrarse. Luego, el silencio prolongado, más elocuente que cualquier conversación. Cuando Dorothy regresó, traía el rostro lavado y una expresión cuidadosamente controlada. Sin embargo, Miss Marple no dejó de notar que tenía los dedos fríos, ligeramente húmedos, y que al tomar la taza de té, la dejó sobre la mesa sin beber. Había algo en sus ojos, un brillo apagado, casi húmedo, que recordaba a una mujer de St. Mary Mead, que había perdido un hijo y no sabía cómo llorarlo. Al poco rato, Dorothy se excusó con torpeza y subió de nuevo, pero antes guardó un papel cuidadosamente doblado entre las páginas de un libro delgados lomo gris, un devocionario antiguo que descansaba en la mesilla del pasillo. Miss Marple levantó una ceja y retomó su bordado, mientras pensaba que el pasado, en Linfield, parecía escribir cartas con mucha más persistencia que el presente. La cena fue servida a las 8 en punto, como dictaba la costumbre de la señora Redgrave. El pavo era jugoso, la salsa de arándanos estaba bien equilibrada, y las guarniciones, aunque demasiado tradicionales para el gusto moderno, eran correctas. Sin embargo, nada de eso parecía importar. Eleanor, la sobrina recién llegada de París, habló poco. Lionel, con su tono de cortesía heredada, intentó iniciar una conversación sobre las recientes reformas en la hacienda, pero sus palabras se perdieron entre los tintineos de los cubiertos. Dorothy presidía la mesa con la espalda recta, pero sin la viveza habitual de otras Navidades. Sus comentarios eran monosílabos, sus sonrisas automáticas. A ratos parecía ausente. Por 2 veces olvidó cuál era su copa. Y sobre todo, notó que ningún villancico sonaba en la radio, a pesar de que el aparato estaba encendido. La cena transcurrió entre murmullos contenidos, como si todos aguardaran algo que aún no se había dicho. La velada terminó temprano. Eleanor subió a su cuarto con un libro sin abrir. Lionel se retiró al estudio bajo el pretexto de revisar correspondencia, y Dorothy pidió un vaso de agua con limón antes de encerrarse en su habitación. Ruth, como de costumbre, fue la última en quedarse abajo, apagando lámparas con movimientos casi rituales. Cuando se acercó al estudio para cerrar las contraventanas, se sobresaltó. Junto a la ventana, medio oculto por la hiedra, una silueta se movía con cautela.
Era Jack, el joven jardinero, cubierto con una bufanda azul que apenas dejaba ver su rostro. «¿Qué haces aquí, Jack?», preguntó Ruth conteniendo un grito. «Mi bufanda la perdí esta tarde», respondió el muchacho con una sonrisa forzada. «Pensé que quizás que se me cayó cerca del seto». «¿Y eso justifica que te asomes por las ventanas como un ladrón?», Jack balbuceó algo ininteligible y se alejó rápidamente, resbalando en la grava. Ruth cerró el postigo con fuerza y se quedó unos segundos mirando hacia afuera. El reflejo en el cristal le devolvió su propia imagen, pero con algo extraño en los ojos. No miedo, sino la certeza de que aquella noche no sería como las demás. La nieve seguía cayendo con parsimonia sobre los setos recortados del jardín Redgrave, cuando comenzaron a llegar los invitados. Las huellas que dejaban sus botas se hundían apenas unos centímetros en la alfombra blanca que cubría el sendero. La brisa, cargada de humedad, agitaba las cortinas del vestíbulo cada vez que la puerta se abría, dejando pasar ráfagas breves pero incisivas. Desde la cocina, Ruth vigilaba el ir y venir con una mezcla de nerviosismo y costumbre. Colocaba platos con manos temblorosas, como si cada uno guardara la posibilidad de un error irreparable. Acomodó el cubierto del reverendo 2 veces, luego volvió a revisar las copas. Algo en el ambiente no era como otros años, aunque la vajilla fuera la misma y los nombres de los invitados también. La señorita Marple, sentada en una silla lateral con su costura inacabada en el regazo, no miraba a nadie directamente, pero parecía no perder detalle. Oyó a Eleanor llegar con paso firme. Escuchó la voz educada de Lionel pidiendo a Ruth que encendiera otra lámpara. Distinguió el carraspeo de la señora Halford, como si quisiera anunciar su entrada sin parecer descortés. Todos estaban allí, todos, menos la tranquilidad. Eleanor Redgrave entró envuelta en un abrigo negro de paño grueso, con cuello de piel sintética y un perfume floral que evocaba boutiques parisinas más que los ventanales de Linfield. Besó a su madre en ambas mejillas con una cortesía que no alcanzó la calidez. Sus ojos, sombreados con discreción, evitaron por completo la mirada de Dorothy. La conversación con los demás fue cortés, distante, como si Eleanor hubiera cruzado más que kilómetros para estar allí. Se dirigía a todos como si los viera a través de un cristal ligeramente empañado. Agradeció la cena, admiró el árbol, preguntó por el jardín como quien pregunta por la salud de un pariente lejano. Miss Marple, desde su ángulo habitual, recordó a una muchacha de St. Mary Mead que volvía cada Navidad tras trabajar como institutriz en Bélgica. Siempre hablaba del extranjero con entusiasmo, pero nunca se quedaba más de 3 días. Las raíces, una vez desenterradas, rara vez se replantan sin dolor. La llegada de Eleanor no trajo consigo el aire de reconciliación que Dorothy quizás esperaba, sino algo más áspero, más indeterminado, como si entre ambas flotara algo que aún no podía decirse en voz alta. Lionel, el sobrino, llegó minutos después, quitándose los guantes con estudiada lentitud. Su abrigo gris oscuro parecía hecho a medida y su peinado conservaba una precisión que desentonaba con el clima húmedo del exterior. Saludó a Dorothy con un beso en la mano y una frase medida, cargada de respeto y distancia. «Querida tía, todo está exquisitamente dispuesto», dijo, tras recorrer con la mirada el salón. Como siempre, hablaba con soltura de inversiones en tierras del norte y del nuevo invernadero que planeaba construir, con rosas resistentes al invierno y sistema de riego automático. Pero Miss Marple, que había oído a muchos hombres hablar de proyectos con entusiasmo artificial, detectó una ligera tensión en sus palabras, una modulación cuidadosa, como si cada sílaba estuviera supervisada por un notable. Bronce, el espejo antiguo, los candelabros. Y cuando Dorothy mencionó de pasada que la caja fuerte había sido revisada hace poco, un leve parpadeo, apenas un latido en el rostro de Lionel, fue lo único que delató su incomodidad. No era un hombre torpe, pero Miss Marple sabía que incluso los más elegantes dejan huellas. El reverendo Halford llegó puntual, como siempre. Su voz sonaba firme pero templada, con la cadencia que solo otorgan los años de púlpito. Vestía su abrigo negro
y llevaba un sombrero gastado que se quitó al entrar, saludando con la cabeza a todos los presentes. Su esposa, la señora Halford, de aspecto enjuto y ojos inquisitivos, no tardó en comentar lo poco decoroso que resultaba hablar de reformas en la mesa, haciendo una alusión indirecta a Lionel. Luego, en voz algo más baja, comentó a su esposo que Eleanor llevaba un perfume más apropiado para una velada en Montmartre que para una cena en familia. El reverendo, sin responder a la observación, preguntó por la salud de Dorothy y comentó el sermón que preparaba para el día de San Esteban. Un pasaje sobre la luz en medio de la oscuridad, escogido, según dijo, para tiempos en los que la verdad parece tan frágil como una llama. Miss Marple, que escuchada con fingido desinterés, pensó en cuántas veces la moral había servido más para ocultar que para revelar. Y en cuántas casas como aquella, los juicios eran más punzantes que los cuchillos del comedor. La mesa estaba dispuesta con la vajilla de porcelana inglesa que Dorothy solo sacaba en Nochebuena. Cada plato tenía bordes dorados ligeramente deslucidos por los años, y cada copa brillaba como si se hubiera pulido con devoción. Los cubiertos descansaban sobre servilletas bordadas a mano, mientras un centro de mesa con ramas de acebo y una vela roja intentaba aportar calidez al conjunto. Los comensales comieron sin entusiasmo, intercambiando frases breves, como si la conversación fuera una formalidad necesaria para justificar los bocados. Lionel alabó la cocción del cordero. Eleanor preguntó por los tiempos del tren de vuelta a Londres, y el reverendo citó a Dickens con un aire ligeramente melancólico. Miss Marple notó que Dorothy apenas tocaba su comida. A ratos, se perdía observando el retrato de su esposo que colgaba sobre la chimenea. Luego miraba su copa de vino como si no recordara haberla servido. Entonces, en un gesto repentino, alzó la copa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Esta será mi última Navidad», anunció, «y no me importa decirlo». El silencio fue absoluto. Ruth dejó caer un tenedor en la cocina. La vela del centro titiló, proyectando una sombra larga sobre el mantel blanco. Miss Marple sostuvo su cuchillo en el aire un segundo más de lo necesario, y pensó que, a veces, la verdad se sirve en silencio, justo antes del postre. La noche avanzaba con paso suave sobre Lynfield, envolviendo la casa Redgrave en un silencio que parecía aún más profundo debido a la nieve que amortiguaba hasta el más leve crujido. A eso de las 3 de la madrugada, Miss Marple, dormida en su cama de la habitación azul, abrió los ojos bruscamente. Un sonido metálico, breve, casi imperceptible, había cortado el silencio como una aguja que rasga un pañuelo bien doblado. No era un ruido habitual, no provenía de la calefacción, ni del vaivén de un póstigo suelto. Más bien se parecía al tintineo de una campanilla al caer sobre alfombra gruesa, o tal vez al roce de cucharillas dentro de una caja mal cerrada. Se incorporó, atenta, pero no encendió la luz. El frío era intenso, y tras unos segundos, el silencio regresó, como si nada hubiese perturbado la noche. No se oía ningún paso, ninguna puerta, ningún murmullo. Miss Marple, que jamás despreciaba los detalles pequeños, cerró los ojos de nuevo, pero su mente no se adormeció del todo. En St. Mary Mead, recordaba, una vez se resolvió un crimen por una simple campana rota, y aunque en la casa de los Redgrave todo volvía a estar en calma, ella sabía que los crímenes, como el frío invernal, rara vez anuncian su llegada con estrépito. La mañana llegó cubierta de nubes pesadas y con una luz grisácea que apenas entraba por los ventanales del comedor. El reloj de la entrada marcaba las 8:30, pero nadie había bajado aún. Ruth, con la bata de lana y la expresión adusta de quien ya presentía un desorden, fue la primera en romper la quietud. Se dirigió al salón para encender el fuego. Allí, junto al árbol de Navidad adornado la víspera con esmero, yacía el cuerpo de Dorothy Redgrave. Estaba sentada, casi erguida, como si se hubiese quedado dormida durante la noche. La mano derecha, apenas extendida, reposaba en el borde del sofá.
Los ojos, abiertos, miraban sin ver hacia la corona de muérdago que colgaba del umbral, y Miss Marple, que ya estaba vestida y sentada junto a su ventana, pareció no sorprenderse. Su primera mirada fue al reloj, su segunda al árbol, y entonces notó que algo en los regalos no estaba como la noche anterior. El doctor Weatherby llegó en su automóvil a las 9:15. Era un hombre pragmático, con bigote espeso y voz siempre en tono afirmativo. Después de examinar brevemente el cuerpo, dictaminó lo que todos esperaban oír: ataque cardíaco fulminante. Ninguna señal de lucha. Ningún signo externo que indicara otra causa. Muerte natural. Una mujer de su edad, con el historial familiar que tenía, dijo mientras se abrochaba los guantes. No es extraño. El corazón hace lo que le place, especialmente en invierno. Todos asintieron en silencio. Todos menos Miss Marple. No lo dijo en voz alta, por supuesto. Sería imprudente y poco caritativo en ese momento. Pero sabía que la expresión de Dorothy, el ángulo de su cuerpo, incluso la colocación de los cojines, no eran los de una mujer que simplemente dejó de respirar. Había una tensión en los dedos, una leve apertura en los labios, y cierta rigidez anticipada que no encajaban del todo. Además, pensó, los corazones que se detienen por miedo o traición rara vez lo hacen sin dejar rastro. Después de que el doctor se retirara y mientras la familia se repartía entre habitaciones y murmullos, Miss Marple regresó al salón. No necesitó más que unos segundos para advertirlo. Los regalos bajo el árbol no estaban donde debían. Ella misma había ayudado a Ruth a ordenarlos por tamaño y color la noche anterior. Uno de los paquetes, envuelto en papel rojo satinado, presentaba una esquina rota, como si alguien hubiese intentado abrirlo con premura. Otro, que estaba claramente etiquetado para Eleanor, había desaparecido. En la alfombra, apenas visible, se percibía una doble marca, como de rodillas apoyadas o de alguien que se hubiese inclinado a hurgar. Miss Marple se agachó con esfuerzo y notó que una etiqueta estaba suelta entre los pliegues del árbol. No tenía nombre, solo un trozo de cinta dorada adherido al reverso. Podía haber sido un simple error, un accidente. Pero Jane Marple no creía en accidentes tan oportunos, porque en las casas respetables los regalos se respetan. Salvo, claro, que uno de ellos no fuera realmente un regalo. En medio del desconcierto, alguien reparó en la ausencia de Toby, el pequeño terrier blanco de Dorothy. Era un perro mimado, acostumbrado a dormir a los pies de su dueña y a recibir por la mañana una galleta de avena antes del paseo. «No ha aparecido desde anoche», dijo Ruth con inquietud. «Lo escuché aullar cerca de la medianoche. Pensé que estaba soñando». Buscaron en el jardín, en el cobertizo, incluso en el invernadero abandonado. Nada. El animal había desaparecido como si se lo hubiese tragado la nieve. Eleanor sugirió que quizás alguien olvidó cerrar la puerta trasera. Lionel, más escéptico, insinuó que tal vez el perro se escapó por miedo, si notó a Dorothy alterada. Pero Miss Marple frunció ligeramente el entrecejo. En sus paseos por St. Mary Mead, había aprendido a observar no solo a las personas, sino también a los animales, y los perros pequeños, especialmente los consentidos, no suelen huir sin motivo, a menos que hayan visto o escuchado algo que los humanos preferimos ignorar. Mientras el resto de la casa se preparaba para la misa de Navidad, Miss Marple pidió quedarse unos minutos más en el salón. La ventana estaba entornada y el aire helado rozaba los pisillos. Junto al árbol, donde el cuerpo de Dorothy había sido hallado, la alfombra conservaba aún una ligera depresión. No era visible, pero se sentía. Cerró los ojos un instante. Inhaló profundamente. Había en el aire un aroma dulce, leve, casi imperceptible. No era incienso, ni perfume. Tampoco era el licor que Ruth solía usar en los postres. Era un olor amargo, denso y sin embargo engañosamente agradable.
un olor que a muchos les recordaba el mazapán o el amaretto, pero que a Jane Marple le evocaba otra cosa, el inconfundible aroma del cianuro. No dijo nada, pero al abrir los ojos, su mirada se dirigió al candelabro, a las copas aún en la vitrina, y luego, por última vez, al árbol, porque lo que había envuelto esa Navidad no era solo la nieve, ni la pena, era otra cosa, algo que no venía del cielo, sino de la mano humana. Y aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. El señor Granville, abogado de rostro alargado y voz pastosa, llegó a la mansión. Las sillas con rigidez ceremonial. Los retratos familiares, alineados sobre la chimenea, parecían contemplar la escena con muda severidad. Sir Cedric, en su versión de teniente coronel, yacía sobre todos ellos, con su mirada de óleo, fija en la pared opuesta. Miss Marple se sentó con las manos cruzadas en el regazo, observando más las reacciones de los vivos que las palabras del notario. El señor Granville abrió la carpeta con parsimonia, carraspeó y comenzó a leer con voz monótona. Fórmulas jurídicas, cláusulas de cierre, disposiciones finales. Nadie habló. Eleanor sostenía una taza sin beber. Lionel mantenía la cabeza inclinada con expresión serena. El reverendo Halford había pedido quedarse como testigo neutral, por respeto, dijo. Y cuando llegó el momento de anunciar la distribución de bienes, el silencio se tensó como una cuerda húmeda a punto de ceder. La casa principal, con todo su mobiliario y archivos, así como el anexo del jardín y el invernadero, queda en posesión de la señorita Eleanor Redgrave, anunció el abogado. Eleanor no parpadeó. Su sonrisa fue breve, contenida, pero Miss Marple, que tenía el don de notar matices invisibles, percibió cómo los dedos de la joven se aferraban con más fuerza a la porcelana. No era alegría, era tensión, o sorpresa bien contenida. El señor Lionel Redgrave, prosiguió el abogado, recibirá una asignación monetaria de carácter único, destinada a cubrir sus gestiones pasadas y futuras, por un total de... El número fue pronunciado con frialdad, y no era alto. Lionel no cambió de expresión. Su sonrisa seguía en su lugar, pero su lengua asomó apenas por la comisura derecha, humedeciendo el labio como quien se prepara para una réplica que nunca llegará a pronunciar. Mi tía tenía buen juicio, comentó con suavidad, pero la frase cayó en el aire como un mantel mal extendido, con arrugas que no se disimulan. Miss Marple recordó una vieja historia de St. Mary Mead, cuando una viuda legó su cabaña a una sobrina ausente y no al hijo que la cuidó. Nadie mató a nadie, pero nadie volvió a hablarse. El señor Granville vació la copa de agua con lentitud, como si quisiera preparar el terreno para lo siguiente. Existe una disposición adicional, dijo, correspondiente a un fondo de reserva estipulado antes del fallecimiento del señor Cedric Redgrave, pero ratificada por la señora Dorothy hace apenas 6 meses. Los presentes intercambiaron miradas. Dicho fondo, de carácter personal, será entregado a la señorita Margaret Temple. Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién es Margaret Temple?, preguntó Lionel con sequedad. Fue mi institutriz, respondió Eleanor en voz baja, como si la mención removiera algo no del todo enterrado. Murió hace más de 2 años. Así es, asintió el abogado. El fondo será transferido a su sobrino como consta en la disposición. La señora Halford tosió con desaprobación. Extraña generosidad para alguien que ya no está entre nosotros. Eleanor miró al fuego. No dijo nada. Miss Marple pensó en las herencias silenciosas. A veces no eran para beneficiar a los vivos, sino para castigar a los presentes. Tras la lectura, el ambiente quedó saturado de comentarios a media voz. Ruth, que servía té con movimientos automáticos, parecía más distraída que de costumbre. Sus manos derramaron unas gotas al servir la taza de Miss Marple. «Discúlpeme», susurró, y luego se inclinó levemente. «¿Puedo decirle algo, señorita?»
Miss Marple asintió con delicadeza. La señora Dorothy no dormía bien desde hace semanas, murmuró Ruth sin levantar la vista. Se despertaba en mitad de la noche, bajaba a la biblioteca y escribía. Llevaba siempre consigo una libreta marrón, de tapas duras. ¿Y ahora? Desapareció, dijo la criada, y apretó los labios. No estaba entre sus cosas. Yo misma la busqué, después de... ya sabe. ¿Se lo dijo a alguien más? No, no quiero parecer entrometida. Miss Marple, que sabía distinguir entre chisme y testimonio, apoyó su taza en el platillo sin hacer ruido. Las libretas, en su experiencia, decían la verdad mucho antes que las bocas. Y cuando desaparecían, era porque alguien ya la había leído. Esa misma tarde, mientras el resto de la familia discutía sobre trámites, Miss Marple pidió a Ruth que la acompañara al cobertizo de jardín. Fue allí, entre alacenas de madera húmeda y tarros de conservas mal alineados, donde notó algo fuera de lugar. Cuidadosamente, con un paño de cocina limpio, como si alguien la hubiera querido ocultar sin romper del todo el ritual doméstico. Miss Marple sostuvo la pieza con manos firmes. Las tazas, pensó, no suelen ser tratadas con ternura después de romperse, salvo que tengan un valor que va más allá de lo decorativo, y tal vez esa no había sido una simple taza. Antes de salir, Miss Marple revisó los estantes de la despensa. Detrás de un frasco de mermelada sin etiqueta, encontró un cuaderno pequeño de tapas verdes, ligeramente manchado en las esquinas. No era la libreta marrón de Ruth, pero sí algo. Lo hojeó con cuidado. Eran recetas. La letra era de Dorothy. Tarta de frutas, budín de sémola, pastel de almendras. Este último tenía una anotación en tinta azul. Usar extracto, seguida de una línea tachada 1, 2, 3 veces. Al final, la palabra extracto aparecía nuevamente encerrada en un círculo. Miss Marple cerró el cuaderno con lentitud. El extracto de almendra amarga, bien lo sabía ella, podía ser perfectamente inofensivo. O perfectamente letal. Y esa diferencia, como tantas en la vida, dependía solo de unas gotas. La misa de Navidad se celebró con sobriedad en la pequeña iglesia parroquial de Linfield. El reverendo Halford habló del misterio del nacimiento, de la promesa del consuelo eterno, pero no mencionó a Dorothy Redgrave, ni una vez, lo cual no pasó desapercibido para Miss Marple. El banco donde solía sentarse Dorothy permanecía vacío, aunque en él había quedado olvidado un pequeño rosario de cuentas blancas con una cruz de plata ligeramente gastada. Al tocarlo, Miss Marple percibió un tenue aroma a lavanda, como si aún conservara el perfume de su antigua dueña. No era común que Dorothy olvidara sus objetos personales, no lo era en vida, y mucho menos lo sería después. Tras el amén final, los feligreses abandonaron la iglesia en grupos pequeños, murmurando entre ellos con expresiones serias. Algunos lanzaban miradas fugaces a Eleanor, otros se limitaban a comentar el frío con fingido entusiasmo. Miss Marple, en silencio, guardó el rosario en su bolso. Había algo profundamente elocuente en los objetos abandonados. A veces, hablaban más que los recuerdos. Y aquel, pensó, aún conservaba palabras no pronunciadas. En el salón parroquial, las señoras del pueblo ofrecían té y pastas con la solemnidad de quien cumple un ritual más que una cortesía. Las conversaciones eran bajas, densas, como si las tazas de porcelana contuvieran más secretos que infusiones. La señora Halford, siempre dispuesta a emitir juicios bajo la apariencia de reflexión moral, se sentó junto a Miss Marple y tras un sorbo prudente de té, se inclinó ligeramente hacia ella. «Usted sabe», comenzó, «hay quien dice que la señorita Eleanor ha regresado por cariño. Pero no todas las hijas vuelven por afecto. Algunas lo hacen por necesidad». Miss Marple la observó sin interrumpir. «En París, según supe, sus negocios no marchaban bien,
una galería de arte o algo así. Ya no se vive de cuadros, Jane, se vive de las personas. Y a veces se sobrevive gracias a ellas, replicó Miss Marple con calma. Precisamente, dijo la señora Halford, satisfecha. Luego añadió, con esa mezcla de piedad y veneno que caracteriza a ciertos círculos eclesiásticos. En todo caso, me pareció demasiado serena para haber perdido a su madre. Miss Marple, sin responder, dejó su taza sobre el platillo. Y pensó que la serenidad a veces no es paz, sino cálculo. Más tarde, en el exterior del templo, Miss Marple encontró al joven jardinero Jack intentando encender un cigarrillo con dedos helados. Le ofreció una cerilla y él, algo incómodo, bajó la mirada. «Una Navidad triste», comentó ella. «Sí, señora», respondió sin levantar la vista. Y sin embargo, las casas hablan incluso cuando se calla en ellas. Jack se quedó quieto unos segundos, luego, sin saber bien por qué, dijo: «Yo escuché una pelea, días antes, en el invernadero». «¿Quiénes?» «La señora Dorothy y el señor Lionel. No gritaron, pero discutían». «¿Sobre qué?» «No lo sé. Algo de papeles. La señora decía que no firmaría, y él le decía que ya era tarde». «¿Cuándo fue?» «El miércoles, por la tarde». Miss Marple asintió, agradecida. El viento movía las ramas secas del olmo como dedos inquietos. A veces, pensó, los jardineros sabían más que los notarios. Y los secretos, como las raíces, brotan donde menos se espera. En la cocina de la mansión, el ambiente era más cálido pero no menos tenso. Ruth secaba los platos con energía contenida, como si quisiese borrar de la loza los rastros de la víspera. Miss Marple se acercó con suavidad, preguntando por el estado general de la casa. Todo esto nunca mezclaba piezas. Tenía manía con esas cosas. ¿Y dónde está esa taza? No la he vuelto a ver. Miss Marple acarició con el dedo el borde de un plato aún húmedo. Las tazas, como las personas, no se cambian solas, y cuando una pieza no encaja en el juego, suele esconder algo que los demás no quieren ver. De camino al jardín, Miss Marple se cruzó con la señora Norley, una viuda con fama de leer novelas románticas y de exagerar todo lo que ocurría en su calle. La saludó con cortesía, y pronto la conversación giró, como siempre, hacia lo que había visto, o creído ver, la noche anterior. «No quise decirlo en la iglesia», dijo con aire conspirativo, «pero yo vi a alguien en el jardín tras la medianoche». «¿A quién?» «A la señorita Eleanor. Iba con una linterna, descalza, como un espectro. Caminaba entre los setos como si buscara algo, o a alguien». Miss Marple arqueó una ceja. ¿Estaba segura de que era ella? La figura era alta, delgada. Llevaba una bata oscura, y su cabello brillaba al paso de la luz. «¿Y qué hizo usted?» «Cerré las cortinas, por supuesto. No me meto en cosas raras. Pero esa no era forma de despedir una Navidad, no, señora». Miss Marple agradeció el relato sin mostrar ni duda ni asentimiento. Sabía que las palabras de la señora Norley debían tomarse como el chocolate caliente, agradables, reconfortantes, pero siempre con algo de azúcar de más. La nieve de la mañana había cubierto la mayor parte del jardín, pero aún quedaban huellas tenues junto al sendero lateral que llevaba al cobertizo. Miss Marple, sin apresurarse, siguió las marcas como quien sigue un hilo flojo en un bordado. No eran profundas, tampoco firmes, pero estaban ahí. Al llegar a la puerta del cobertizo se detuvo. La bisagra superior, oxidada desde hacía tiempo, emitía un chirrido suave con cada ráfaga de viento. Pero al tocarla, notó algo: la grasa aplicada recientemente. Alguien la había abierto durante la noche y había querido que no sonara. Entró. Todo parecía igual. Herramientas colgadas, cajas de madera, una lámpara de aceite olvidada. Pero había un vacío difícil de definir, como si algo se hubiese llevado, no físicamente, sino en intención.
Miss Marple se quedó quieta un momento, oliendo el aire, no a almendras, no a moho, a tierra húmeda y secreto enterrado, porque las puertas viejas, como las mentiras, crujen cuando se las fuerza. Y ésta, claramente, no se había abierto sola. El salón había recuperado una calma artificial tras los funerales, como si las cortinas, los relojes de péndulo y los retratos se hubiesen puesto de acuerdo para guardar luto con decoro. Miss Marple, sentada en su sillón habitual, acariciaba un ovillo de lana sin urgencia, pero su atención no estaba en sus propias manos, sino en un rincón discreto del aparador, donde Ruth solía guardar su bastidor de bordado. El bastidor seguía allí, como cada tarde, pero esta vez la aguja estaba clavada a mitad de un punto. No había sido recogido con orden ni cariño. El hilo, azul pálido, colgaba como una hebra de pensamiento interrumpido. Era una imagen que Miss Marple había visto antes, en St. Mary Mead, cuando una joven costurera, al descubrir una carta comprometida de su hermana, dejó su labor sin acabar y corrió al párroco. Los detalles domésticos, pensaba Miss Marple, eran los verdaderos testigos. Cuando una rutina se rompe, algo ha ocurrido. Nadie deja a medias una flor de Pascua sin motivo, menos aún Ruth, meticulosa, constante, obsesiva con sus labores, y ese abandono súbito le parecía más revelador que cualquier testamento. El día siguiente trajo una mañana neblinosa, con una luz blanca que se filtraba tímida por los visillos del comedor. Miss Marple aprovechó una excusa trivial, la reposición del azúcar, para pasar unos minutos a solas en la vitrina donde se guardaban las tazas de la vajilla principal. Todas estaban allí, todas menos una. Contó con la precisión que solo una mujer acostumbrada a las meriendas tradicionales puede tener. 6 tazas con borde dorado, cuidadosamente alineadas. La séptima, la que Ruth había mencionado, sin filo dorado, sencilla, más antigua, no estaba en la vitrina, ni entre las que se habían usado el día de Navidad, ni entre las reservadas para las visitas. Solo una coincidía con esa descripción, la que ella misma había encontrado, rota, en el cobertizo. La ausencia era tan clara como una presencia. Nadie más en la casa parecía haber reparado en ello, pero Miss Marple sabía que, en ciertas casas, la vajilla tiene jerarquías más rígidas que las de la nobleza, y que alguien colocara deliberadamente. Cuando el sol de invierno acariciaba las tejas del club parroquial, y el sonido de las cucharillas chocando en las tazas, traía consigo rumores suaves. Allí, en su memoria, emergió el recuerdo de un caso que muchos ya habían olvidado. Una criada joven, dulce pero descuidada, murió tras beber una copa de licor de almendra durante una cena con los patrones. Todos asumieron que fue un error trágico. Pero Miss Marple, al observar los gestos del patrón, un abogado meticuloso y distante, notó cómo evitaba mirar la copa vacía. Meses después, se demostró que él mismo había vertido unas gotas letales en una de las copas, pero confundió el lugar en la mesa. La criada, sin saberlo, ocupó el sitio que su esposa usaba cada día. Fue una muerte por error, pero no por accidente. Las mentes criminales más sutiles no necesitan grandes planes, solo detalles que pasen desapercibidos para los demás. Y Dorothy, pensó Miss Marple, jamás habría bebido de una taza sin borde dorado, a menos que creyera que era parte de su juego habitual. Y alguien lo sabía. Esa misma tarde, Miss Marple observó con atención el ritual del té en la cocina. Ruth ordenaba la vajilla con la precisión de una bibliotecaria que organiza primeras ediciones. Todo tenía su lugar. Cada taza su platillo, cada cucharilla su ángulo correcto. No era obsesión, era costumbre. Lionel, por su parte, apareció con su habitual cortesía. Sirvió el té con movimientos elegantes, pero estudiados. Habló de inversiones, de la restauración de unos cuadros antiguos, y vertió el líquido en la taza que Ruth le indicó, sin vacilar. Pero Miss Marple notó algo curioso. Ruth apenas miraba las tazas.
como si evitara confrontar un recuerdo que le quemaba las manos. Y Lionel, al terminar de servir, se secó las manos con su propio pañuelo. Un gesto inusual, si uno piensa que solo había tocado porcelana. Los gestos pequeños, recordaba Miss Marple, dicen mucho más que los discursos, como aquel panadero en St. Mary Mead que solo usaba delantal blanco cuando mentía. Su esposa jamás lo notó. Ella sí. Y en ese salón, entre platillos y servilletas, empezaba a dibujarse no una mesa, sino un mapa. Uno que conducía silenciosamente al veneno. Esa noche, mientras todos dormían y la casa parecía envuelta en algodón, Miss Marple se permitió un recorrido más. Entró en el comedor, encendió la lámpara de mesa y se acercó al aparador. Allí, en la parte más baja, detrás de una caja de servilletas bordadas, encontró una pequeña bandeja de madera, polvorienta pero intacta. La examinó con cuidado. En una de sus esquinas, el círculo de una taza aún era visible en la madera, pero no coincidía con ninguna de las que estaban ahora sobre el mantel o en la vitrina. La huella era ligeramente más pequeña, y el borde, al medirlo con una cucharilla, dejaba ver que era el mismo tamaño que la taza sin filo dorado. Volvió a colocar la bandeja como estaba y se dirigió al pasillo con paso firme. Todo comenzaba a encajar. Aquella taza no había sido un error ni una reposición improvisada. Había sido colocada con intención, en un lugar exacto, en el momento preciso. Y solo una persona conocía el ritmo diario de Dorothy. La taza que usaba siempre, el asiento que prefería. Solo alguien muy cercano podía manipular lo rutinario sin levantar sospechas. O al menos, no inmediatamente. A la mañana siguiente, tras la misa, Miss Marple se acercó al reverendo Halford mientras él acomodaba los libros en el banco de madera. «Reverendo», dijo con voz suave pero firme, «¿sería tan amable de reunir a todos esta tarde en el Salón Rojo?» El reverendo la miró con sorpresa. «¿Ha ocurrido algo?» «Sí», respondió ella bajando la voz. «La verdad ha estado aquí todo el tiempo. Solo faltaba coser el último hilo. ¿Y el hilo ahora?» Estaba en su aguja. El Salón Rojo, llamado así por sus cortinas de terciopelo borgoña y la gran lámpara que colgaba como un corazón encendido sobre la mesa, acogía esa tarde a los rostros marcados por la fatiga de días extraños. La señora Halford, con su chal cruzado al pecho, como si quisiera ocultar algo más que el frío. Ruth, muy erguida, con las manos crispadas en el regazo. Lionel, impecable como siempre, aunque con un leve tic en la comisura del labio. Y Eleanor, pálida pero serena, con los ojos fijos en el retrato de su madre. Los retratos en las paredes parecían haber cobrado vida. Los antiguos Oswald, con sus bigotes rígidos y miradas de otro siglo, parecían juzgar desde el tiempo lo que se tejía en esa sala. Miss Marple, sentada junto al fuego apagado, acomodó el pañuelo sobre sus rodillas. Su voz fue apenas un murmullo al principio, como quien lee una receta antigua. Pero a nadie en particular. Fue un bombón. Uno solo, de los que se colocaron, como siempre, al final de la cena, en la bandeja dorada. Todos recordaron entonces aquella escena trivial. La caja abierta, las envolturas arrugadas, el tintinear de cucharillas contra los platitos de postre. Nadie la había considerado importante. ¿Cómo hacerlo? ¿No era el chocolate acaso un gesto final de celebración? Pero había uno distinto, continuó ella. Un bombón casero, preparado fuera del lote comercial, relleno con una sustancia amarga, pero lo bastante disimulada por el licor, cianuro de potasio. Ruth se tapó la boca con la mano. Eleanor soltó un suspiro roto. Lionel alzó una ceja pero no habló. Alguien conocía a la perfección el orden de Dorothy, explicó Miss Marple, que siempre dejaba ese bombón para el final como un ritual, como un premio, y no lo hacía por gula, sino por hábito, como quien reserva la rosa más roja del ramo para el último botón de la blusa. No fue un acto impulsivo, fue premeditado, planeado por alguien que vivía con ella, que conocía sus gestos pequeños, sus supersticiones, sus manías de niña mimada.
Y eso en esta casa solo lo sabía una persona. La revelación provocó un temblor casi imperceptible en Lionel, que cruzó los brazos con lentitud como quien se protege del frío interior. «Hay algo más», dijo Miss Marple con suavidad, «algo más oscuro que el veneno». Se inclinó hacia adelante como si compartiera una confidencia entre amigas, no una acusación. Dorothy descubrió que los documentos de propiedad del ala norte habían sido alterados, no por error ni negligencia, sino con intención. Nombres, fechas, firmas copiadas con tanta pericia que solo una mirada entrenada habría notado la diferencia. Hizo una pausa. Nadie se movía. Y ella lo notó. Poco antes de Navidad, Lionel murmuró una protesta inaudible. Pero Miss Marple continuó imperturbable. Consultó con un notario de Oxford, muy discretamente. Luego, redactó un nuevo testamento, un manuscrito breve, directo, que dejaba claro su deseo de revocar todo lo anterior. «Eso es imposible», susurró Lionel. «Yo mismo lo habría sabido». Precisamente, por eso lo escribió a mano, lo escondió en un lugar donde solo pensaba recuperarlo después de las fiestas. Miss Marple lo miró fijamente. Pero no llegó a tiempo, el bombón lo impidió. Los retratos parecían ahora inclinarse hacia Lionel como si buscaran una confesión, pero él mantenía la compostura, como si el crimen se le escurriera entre los dedos como arena seca. «¿Y la carta?», preguntó Eleanor con voz temblorosa. «La que decía venir de papá». Miss Marple asintió despacio. Esa carta fue la primera grieta. La había leído brevemente. Un puñado de frases melancólicas, escritas con una tinta algo más nueva de lo que correspondía a un viudo ausente. Evocaba momentos vagos, hacía alusión a un perfume que Dorothy ya no usaba. Un par de errores ortográficos, impropios del estilo cultivado de aquel hombre que había sido profesor de literatura. «Fue un montaje», afirmó Miss Marple. Lionel, sabiendo que Dorothy se sentía sola, creó esa carta, una manipulación sutil, no para estafarla directamente, sino para desgastar su juicio, hacerle creer que sus recuerdos ya no eran fiables. Eleanor bajó la cabeza. Ruth parpadeó rápidamente. Aislarla, hacerle dudar de sí misma, era parte del proceso. Así, cuando se enfrentara al testamento, a los documentos, no sabría si era ella quien había olvidado o si alguien más había mentido. Miss Marple cerró los ojos un momento. La mente es más frágil de lo que creemos. Y el cianuro no siempre entra por la boca, a veces, primero, entra por la duda. Cuando el aire del salón parecía a punto de quebrarse, Miss Marple volvió su mirada hacia Eleanor y Ruth. Ambas sostenían el silencio como si fuera una porcelana fina a punto de estallar. «No hay crimen en el miedo», dijo suavemente, «ni en el desconcierto. Lo que ustedes callaron, lo que no supieron enfrentar, no fue complicidad, fue confusión». Eleanor se cubrió el rostro con las manos. Ruth respiró aliviada por primera vez. «Eleanor», añadió, «no te marchaste por cobardía, te fuiste porque sentiste que el aire en esta casa ya no te pertenecía, porque algo intangible te expulsaba, aunque no supieras nombrarlo. Y tú, Ruth, viste cosas, pero no sabías cómo interpretarlas». Atenuaba, como si el juicio del salón se hubiera cumplido. 2 días después, cuando la casa comenzaba a recuperar su ritmo, más silencioso, más lento, como si tuviese que reaprender a respirar, Eleanor entró en la antigua habitación de su madre. Quería cerrar el círculo, dejar un pañuelo en el cajón, recoger un libro que Dorothy siempre tenía a mano. Sobre la mesilla de noche, entre la lámpara floral y el frasquito de lavanda, yacía un viejo libro de oraciones. La cubierta estaba desgastada, y algunas páginas, marcadas con pétalos secos. Al abrirlo, algo cayó al suelo. Una hoja doblada con meticuloso cuidado. Era una carta, breve, escrita con una caligrafía insegura, pero inconfundible. Era de Dorothy. «Si algo me ocurre, si alguna vez dudas de mí, recuerda que te quise.
que nunca dejé de ver en ti a aquella niña que se dormía entre los geranios. Perdóname si fui injusta. Te dejo lo que puedo. Te dejo mi fe. Eleanor leyó en silencio, con lágrimas sin dramatismo. La carta había sido escrita con amor, no con miedo. Miss Marple, desde el umbral, sonrió levemente. A veces la justicia llega entre páginas olvidadas, murmuró. Y el perdón tiene olor a lavanda. La casa Oswald parecía aún más grande bajo la nieve temprana de enero. Las ramas desnudas del roble del jardín, que antaño había cobijado columpios infantiles y veranos de limonada, ahora sostenían copos como si temieran perderlos. Eleanor se detuvo en el umbral, con los guantes aún puestos, mirando el portón de hierro que había sido cerrado tantas veces con dureza y abierto otras con esperanza. Durante días no había dicho palabra sobre su decisión, ni siquiera a Ruth, que le preparaba el desayuno con silencioso esmero. Pero en su mente, la idea había germinado, como germina una flor de invierno en un rincón tibio del invernadero. Mi madre quería algo distinto, murmuró para sí misma. Lo decía cuando creía que yo no la escuchaba, que esta casa debía servir para algo más que para guardar silencio. El abogado no puso objeciones cuando Eleanor mencionó su intención de donar la casa para la creación de un hogar para niños sin familia. Había espacio de sobra, techos altos, habitaciones luminosas y una biblioteca que aún olía a papel viejo y a aliento de familia. Al salir del despacho, con el frío pegado al cuello, pensó en Dorothy, en cómo, bajo su severidad, había una ternura asustada, una voluntad que nunca se atrevió a decir en voz alta. Eleanor le daría palabras, le daría forma, y quizá, en el eco de esas risas futuras, la casa Oswald podría al fin respirar de nuevo. La mañana del domingo, la iglesia estaba casi llena. Los bancos crujían con el peso de abrigos oscuros, bufandas tejidas a mano y miradas esquivas. Aún no se hablaba en voz alta de lo ocurrido, pero el rumor flotaba entre los himnos como una nota disonante que no terminaba de apagarse. El reverendo Halford, con voz pausada, abrió el libro y leyó un pasaje del Sermón de San Esteban. Era un texto sobrio, que hablaba de piedras y de perdón, de la fe que se mantiene, aun cuando todo parece derrumbarse. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, repitió. Palabras de alguien que entendía que el juicio, cuando es puro, no busca castigo, sino comprensión. Los feligreses asentían lentamente como si cada palabra les quitara una pequeña capa de niebla del rostro. La señora Halford enjugó una lágrima. Ruth cruzó las manos con fuerza y Lionel no estaba. Se había marchado al norte, se decía. Un sobrino distante lo había recibido, o quizá no, pero en los bancos de la iglesia, donde aún olía a cera y a pino fresco, el pueblo de Whittlecombe parecía, por fin, respirar con menos miedo. La despedida fue breve, como todas las de Miss Marple. Eleanor la acompañó hasta la estación, sin hablar mucho, pero con la firmeza de quien ya no necesita explicaciones para comprender el mundo. Llevaba un abrigo azul oscuro que le quedaba un poco grande, y una bufanda que Ruth había tejido en silencio la noche anterior. Gracias, dijo simplemente, al entregar a Miss Marple un pequeño sobre sellado con cera. No lo miró al dárselo. ¿Debo leerlo?, preguntó la anciana, con una dulzura cargada de respeto. No, guárdelo, o léalo si alguna vez duda de lo que vio aquí. Y así lo hizo. En el bolso de cuentas negras, junto a un pañuelo de encaje con iniciales bordadas, uno que había pertenecido a Dorothy, aunque nadie lo supiera ya. Miss Marple guardó la carta sin abrir. El tren llegó con puntualidad inglesa, y mientras se alejaba de la estación cubierta de escarcha, la señorita Marple pensó en la nieve, en cómo caía igual en St. Mary Mead y en Whittlecombe, ocultando cicatrices, pero también abriendo paso a nuevos senderos. Y en el silencio de ese vagón, supo que algunas verdades no necesitan leerse para comprenderse. De vuelta en St. Mary Mead, Navidad.
resultó tener un gusto por los venenos que haría sonrojar a un boticario escocés, dijo Miss Marple mientras acomodaba un ovillo color lavanda en su cesta. Las otras señoras rieron, sin saber del todo si aquello era una anécdota real o uno de esos cuentos con moraleja que Jane Marple solía inventar. Pero hubo una pausa cuando ella añadió: «El problema es que la maldad, cuando se viste de bondad, pasa inadvertida. Es como una taza de té servida con una sonrisa y una cucharadita de silencio». La señora Weatherby frunció el ceño. «¿Insinúa que alguien aquí sería capaz de...?» «Oh, no, querida», interrumpió Miss Marple con una mirada traviesa. «Aquí todo el mundo es encantador, tan encantador como lo era Dorothy Oswald». El ovillo rodó por el suelo y fue recogido por la joven Pamela, que no había vivido más de 20 inviernos, pero ya entendía que, en los pueblos, lo más peligroso no era el cuchillo, sino la palabra susurrada al oído correcto. Y mientras la tetera borboteaba de nuevo, Miss Marple sonrió con suavidad, porque algunos crímenes, como los bordados, solo se entienden cuando se les da la vuelta. La nieve siguió cayendo sobre la vieja mansión Redgrave, ahora renacida entre risas infantiles y recuerdos que ya no duelen. Eleanor cumplió el deseo no dicho de su madre, y Miss Marple, con sus ovillos y su mirada serena, volvió a St. Mary Mead, donde los secretos se tejen con la misma paciencia que los encajes, porque a veces los crímenes no gritan. Se insinúan, se deslizan entre tazas de té, flores marchitas y palabras cuidadosamente elegidas. ¿Es posible cometer un acto terrible convencido de que es por amor o justicia? Déjame tu opinión en los comentarios, y si esta historia te ha conmovido o intrigado, te invito a darle like, compartirla con otros amantes del misterio y suscribirte para no perderte los próximos relatos. Hasta el próximo enigma.